Ahora tenemos la ponencia El retorno de la guerra justa, contexto, carga y consecuencias por Juan Morro. Es licenciado en Filosofía, máster en Filosofía Teórica y Práctica y es especialista universitario en Gestión de Crisis. Actualmente trabaja en una tesis doctoral sobre las relaciones entre moral y política a las sociedades postindustriales, dins del programa Ciudadanía y Derechos Humanos. Bé, hola a todos. Yo tengo mi texto en catalán, pero la haré en castellano. Pasa que igual si me pierdo y me sale alguna cosa en catalán, disculpadme. Bueno, hace 10 años de la guerra de Irak. Esa guerra supuso un punto de inflexión radical en la concepción filosófica de la guerra. Se trató de una guerra de agresión ilegal y condenada por la comunidad internacional. Se llevó a término sin haberse optado previamente por recursos factibles, tales como las fuerzas de paz, la diplomacia o la mediación, mostrándose así la supremacía de la OTAN frente al Consejo de Seguridad. Al margen de aspectos institucionales, se trató también de una guerra, en cierto modo, ilegítima, ya que recibió el rechazo de millones de personas que se manifestaron de diversas maneras, pero con una sola voz, alrededor de todo el mundo. Asimismo, supuso la crisis, como vimos, la crisis de un sueño que se remite de alguna manera a la época de los años 70, particularmente a la guerra del Vietnam, que es que, si bien desde entonces sabemos que la opinión pública puede desestabilizar un régimen, con el caso Watergate, lo hemos visto también ahora con las primaveras árabes, desde Irak sabemos, lamentablemente, que no siempre la opinión pública puede parar una guerra. Es más, a día de hoy, como demuestran los casos de Snowden o de Assange, la información va pareciéndose poco a poco a un casus belli. Basta pensar que en la época en la que ya no hablamos, en la época de estados clásicos, el enemigo ya no es un enemigo estatal, sino es un terrorista. Y terrorista es, a ojos internacionales, tanto Al-Qaeda como Snowden, por ejemplo. La guerra de Irak, en cualquier caso, no fue improvisada. Podríamos pensar, por ejemplo, en toda la propaganda que se hizo alrededor de nociones como el eje del mal, armas de destrucción masiva, terrorismo islamista, pero también toda esta narrativa, por decirlo así, tiene que entenderse también con un reconocimiento fáctico y discursivo que tenían los Estados Unidos como superpotencia solitaria, según el concepto de Huntington. El fin de la Guerra Fría ofreció a los Estados Unidos la posibilidad de poder disfrutar, como dijo algún teórico de relaciones internacionales, poder disfrutar al mismo tiempo de ser responsabilidad política y moral como no había sido desde Roma. Desde que Roma conquistó Cartago, nunca había habido nada parecido a lo que Estados Unidos supuso al acabarse la Guerra Fría. Y efectivamente, los primeros años hubo mucha alegría y esperanza en esta línea. Basta pensar, por ejemplo, que en cierto modo lo probaron con su papel en la Guerra del Golfo y las intervenciones en Somalia y Bosnia. Según el principal negociador norteamericano durante la Guerra de los Balcanes y el principal artífice de los acuerdos de Dayton, Richard Holbrooke, aquel momento permitió que los Estados Unidos pudieran superar lo que él llama el síndrome de Vietnam. Es decir, la negativa popular a iniciar injerencias en nombre de los intereses nacionales. La solución, según él, era actuar en nombre de la humanidad. Haciendo memoria de su carrera diplomática, Holbrooke decía, en sus memorias sobre la guerra de Bosnia, llegué a la conclusión de que la elección entre realistas e idealistas era falsa. A largo plazo, nuestros intereses estratégicos y los derechos humanos se reforzaban mutuamente y podían presentarse simultáneamente. En resumen, la política exterior de Estados Unidos necesitaba englobar tanto a Theodore Roosevelt como a Woodrow Wilson. Mientras buscábamos la forma de acabar con la guerra, siempre tuve presente este pensamiento.
En cualquier caso, la intervención de Bosnia, como él mismo reconoce, fue impopular. Es decir, hubo mucha propaganda a favor de la intervención, pero Estados Unidos siempre desconfió de eso. Ahora bien, en esa misma época tenemos un auge humanitario a partir del conocido genocidio de Ruanda. El genocidio de Ruanda demostró que el Consejo de Seguridad ya estaba en cierto modo caduco, y se abre un debate muy fructífero en el que quizás sí ha llegado el momento de concederle la batuta moral al único que tiene realmente una batuta política en el mundo hoy por hoy, que son los Estados Unidos. Sin embargo, esta combinación del espíritu de Roosevelt y de Wilson, por decirlo con la metáfora, entrará en crisis antes de que acabe la década, que será en Kosovo, y Irak supondrá realmente un problema que a día de hoy sigue estando muy presente. Bien, a partir de los atentados del 11 de septiembre reaparece la doctrina de la guerra justa como una opción a considerar para garantizar la democracia y la estabilidad internacional en el contexto de posguerra. Esta doctrina es expresamente recogida en un documento titulado ¿Por qué luchamos?, pero bueno, más conocido como la Carta de América. Este documento es firmado por algunas de las mayores autoridades del mundo en teoría política, tales como Etzioni, Fukuyama, Samuel Huntington, Robert Putnam, Teda Skocpol y Michael Walzer. Y bien, en cierto modo, a lo que contribuía este documento era a respaldar las convicciones de Richard Holbrooke, así como las intervenciones humanitarias llevadas a cabo durante la última década del siglo XX. Esa carta replanteó un debate en torno a la intervención humanitaria y condicionó nuevas y drásticas medidas sobre la seguridad, la defensa y la estrategia, tales como las acciones preventivas, de la cual Irak es el paradigma, la guerra preventiva, y la responsabilidad de proteger. Respecto al contenido de la carta, encontramos al menos dos ideas filosóficamente muy controvertidas. La primera sostiene que todo el mundo puede ser americano. Los firmantes de la carta defienden una identificación entre los valores americanos y los valores humanos, haciendo referencia a personajes como George Washington, Abraham Lincoln o Martin Luther King. De otro lado, apelan al hecho que los Estados Unidos es un país de inmigrantes, muy plural, y que puede ser entendido en cierto modo como una tierra prometida en la tierra. Sin embargo, en la carta también sorprende un epígrafo entero dedicado a la cuestión de Dios, y especialmente porque es una crítica puñente, por decirlo así, a los europeos. Cito una frase: con mucho, hablando ahora como pueblo americano, con mucho somos la sociedad más religiosa del mundo occidental. Somos una nación que respeta profundamente la libertad religiosa y la diversidad, incluyendo los derechos de los no creyentes, pero también una nación cuyos ciudadanos recitan un juramento de lealtad a una nación bajo la autoridad de Dios, y que proclama en sus tribunales e inscribe en su moneda el lema «Confiamos en Dios». Bien, la segunda idea polémica, desde el punto de vista filosófico, es la misma idea de guerra justa, que no es improvisada en ese momento, sino que recoge teorías de Michael Walzer, que presentó en el año 77 en un libro titulado Guerras justas e injustas, y como él mismo reconoce, no como filósofo, sino como activista y totalmente traumatizado por la experiencia de Vietnam. Bien, el postulado básico de la guerra justa es que contra la anarquía puede haber un uso moral de la fuerza, incluso destructiva, pero, como aclara la misma carta, cito, una guerra justa solo la puede llevar a cabo una autoridad legítima y responsable del orden público. La violencia gratuita, oportunista o individualista no es moralmente aceptable. Esta autoridad, pero, no remite a una convención o a un orden internacional, y en la carta, de hecho, se explayan directamente contra la ONU y con cualquier tipo de institución que pueda, digamos, afectar este principio de justicia. Cito otra vez: hay quienes sugieren que el argumento del último recurso en la teoría de la guerra justa, en esencia la idea de que toda alternativa razonable y plausible debe ser explotada antes de recurrir a la fuerza, supone que el recurso a las armas debe ser aprobado por una justicia internacional reconocida, como la ONU. Esta proposición es problemática.
dicen. En primer lugar, es una novedad históricamente la aprobación por un organismo internacional En primer lugar, es una novedad. Históricamente, la aprobación por un organismo internacional nunca ha sido considerada por los teóricos de la guerra justa como una exigencia justa. En segundo lugar, es discutible que una instancia internacional como la ONU sea la mejor para decir cuándo y bajo qué condiciones el recurso a las armas está justificado, o si el esfuerzo por parte de ese organismo por hacer aplicar sus decisiones comprometería inevitablemente su misión primordial, que es la humanitaria. Según un observador, antiguo asistente del secretario general de la ONU, hacer de la ONU una pálida imitación de un Estado con el fin de reglamentar el uso de la fuerza en el plano internacional puede llegar a ser un proyecto suicida. Bien, a pesar de apelar a la moralidad universal y al suspenso de la legalidad en términos tan delicados como una guerra, los autores insisten que no hay que confundir la guerra justa con la guerra santa. Y aquí son muy explícitos. A su juicio, la guerra santa es Al-Qaeda, es lo que hace algunas formas de la yihad. De hecho, también dicen que la yihad en ciertas versiones, sobre todo antiguas, se puede entender en cierto modo como una guerra justa. Pero claro, la denuncia es la yihad de Al-Qaeda. Sin embargo, también es curioso lo siguiente. Los autores insisten también en desvincular esa tradición de la guerra justa del laicismo, lo cual es concebido, según ellos, como un puente hacia valores contrarios a los valores humanos y, por tanto, a los valores americanos. Cito otra vez. Los defensores del laicismo es posible que no calibren bien hasta qué punto las sociedades humanas pueden llegar a prescindir incluso en la teoría de la religión. Es más, incluso aceptando muchas de sus premisas, se equivocan al calcular las consecuencias sociales de la supresión de la tradición de la religión. En este sentido, si consideramos la religión como un valor último, el siglo XX ha visto dos ejemplos terroríficos de emergencia de religiones seculares, o lo que podría denominarse religiones de sustitución: el nazismo en Alemania y el comunismo en la Unión Soviética, ambas destinadas a erradicar de la sociedad de manera violenta la fe religiosa tradicional, de hecho una fe competidora, y ambas totalmente indiferentes a la dignidad humana y a los derechos fundamentales del ser humano. Bé, Michael Walzer y otros teóricos de la guerra justa ciertamente han señalado que hay que diferenciar la guerra justa como retórica y como doctrina. Claro, Walzer dice, evidentemente, cualquiera que hace una guerra, pues hablar de que su guerra es justa, pues es en cierto modo una necesidad política. Tú no puedes decir a tu pueblo, esta guerra es injusta, pero no pasa nada, nos conviene. No, la utilizan de forma retórica. Ahora bien, él dice que ciertamente hay una doctrina, es decir, no es solamente retórica, hay una doctrina con una tradición, etc. En cualquier caso, tanto si son cosas diferentes como si no, hay que tener en cuenta que estos intelectuales, algunos de ellos de los más influentes y con mayor impacto del mundo, justifican pues, que la superpotencia solitaria puede decidir guerras al margen de la comunidad internacional, cuestionando el secularismo de acuerdo a principios presuntamente universales y siempre con independencia de aquello expresado popularmente. Evidentemente son valores humanos.